me remito a lo primero que te he dicho. Contar historias es lo más antiguo que el ser humano ha hecho para transmitir conocimiento, para transmitir mensajes, ¿no? Y las empresas desde hace unos años se han dado cuenta de que ya no vale con venderte una marca o venderte un producto. Venden historias. Si te das cuenta, la publicidad es una publicidad ya, lo que llaman el branded content, ¿no? Contenidos patrocinados, pero no como antes. No, te voy a contar una historia que se alinea con mis valores y que si a ti te gusta, pues te puedo acercar a mi marca. Tres, dos, uno. Muy buenas a todos, soy Pedro Ibar, esto es Emotion Me y hoy tengo el placer de estar con un referente del audio, con Francisco Izuzquiza. Estamos en el Parque del Retiro en Madrid y hoy nos va a resolver un montón de dudas sobre qué es esto del podcasting, de dónde viene y hacia dónde va. Así que, lo primero, digo, un placer. Lo mismo digo, oye, pero cuánta presión por lo de referente y por lo de resolver dudas, a ver si soy capaz. Bueno, seguro que sí. Tenemos aquí su libro, El Gran Cuaderno del Podcasting. Además tiene participación en varios podcasts que si te interesan seguro que te van a ayudar a profundizar en tus habilidades de comunicación y en entender cómo va todo esto del audio. Pero me gustaría, para las personas que no te conozcan, que les hables un poquito de ti, quién eres y un poquito a qué te dedicas. Bueno, yo me dedico al podcasting profesionalmente, a tiempo completo, ya desde hace algunos años. Yo soy locutor de radio, por definición, de radio y podcast, ahora lo digo así. He pasado por varias emisoras, como COPE, Onda Cero, Punto Radio, Radio 4G, y desde 2016 me dedico al podcasting, en un principio intentando que fuera a tiempo completo, y ya desde hace 2-3 años a tiempo completo de verdad. Bueno, pues cuando digo referente en todo esto es porque muchas de las personas que empezamos con esto del podcasting teníamos la idea de la cabeza como puede tener o como podía tener en su momento todas estas personas que querían también ser youtubers, que a lo mejor lo veíamos en plataformas y decíamos, guau, cómo molaría poder dedicarte a compartir de lo que te gusta, ¿no? Y fíjate que tenemos a una persona que lo ha conseguido y la verdad que, jope, tener la oportunidad de escucharte y de que también nos cuentes un poquito cómo va todo eso, pues es una oportunidad. Yo creo que todos empezamos así, ¿no? Empezamos con una idea, queremos contar algo, tenemos en mente, en nuestra cabeza siempre es espectacular, ¿no? Sí. La idea de compartir algo con la gente, que es muy bonito, pero si queremos que tenga sostenibilidad, lleva muchísimo trabajo, tú lo sabes bien. Y no todo es tan bonito como imaginamos en un principio. Y ya que hablabas del libro, pues yo comencé la idea del libro, del podcast de Cuaderno de Podcasting, con la idea en mente de decir, bueno, pues hay una serie de temas que todos tenemos las dudas al principio, bueno, pues ya que las he pasado, ¿por qué no dejarlas apuntadas para el que venga después? Y es algo que, te lo decía antes fuera de micrófono, yo valoro muchísimo el buen rollo que hay en el mundillo del podcasting, yo me he encontrado con muchísima gente fenomenal, me lo paso súper bien y es algo que me gustaría poner mi granito de arena para que siga siendo así. Bueno, pues lo estás haciendo porque he de decir que tu libro me ha ayudado un montón a entender ciertos conceptos que al final yo no tenía ni idea y también a entender cómo va eso de las estadísticas, de los hostings y demás, que también te voy a preguntar porque es un jaleo, ¿no? Esto de dónde lo alojo, qué beneficios tiene aquí, que tú sí que le dabas bastante importancia. Sí, claro. Y sobre todo, esto del podcasting, ¿de dónde viene? Bueno, esto del podcasting, hay gente a la que no le gusta decir esto y ahora si quieres entramos en ello, pero es la radio de toda la vida, ¿no? Nos ponemos delante de un micrófono, bien sea en una mesa o bien sea ahora como nosotros, con un microcasco, a contar historias. Contar historias es tan antiguo como casi la propia humanidad, de la tradición oral, se ha hablado siempre, ¿no? De cómo se transmitía el conocimiento. Lo aplicamos a la radio, lo aplicamos a Internet con el podcasting. Si hablamos del podcasting en español, hay que dar las gracias a José Antonio Gelado, que fue el primer podcaster en español en 2004 con Comunicando. Hoy en día, en este momento, es el responsable de relaciones con podcasters de la plataforma Podimo, o sea que 17 años después sigue vinculado al mundillo. Y sí que se establecen algunos hitos, por ir muy rápido en la evolución. En 2014 se habla de un formato en Estados Unidos llamado Serial, el relato de un true crime, lo que llaman ahí una investigación de un caso real, que hizo que el podcasting como formato empezase a estar en las bocas de la gente, al igual que las series, por ejemplo. ¿Has visto el último capítulo de Juego de Tronos? Pues has escuchado el último capítulo de Serial, ¿no? Eso permite que en Estados Unidos la industria vaya creciendo poco a poco y lo que pasa en Estados Unidos acaba llegando al resto del mundo occidental. Ahora mismo en España estamos viendo cómo esa evolución
que lleva ya unos cuantos años allí, poco a poco se va dando en nuestro país, en nuestro idioma incluso, ya que hablaba del primer podcaster en español antes, y se está tejiendo una industria creciente del podcasting que hoy por hoy permite que ya haya cada vez más personas, al igual que en su momento con los youtubers, que pueden decir yo vivo del podcasting. Qué bueno. Pues es algo que personas que todavía no hemos monetizado nuestro podcast, aunque tenemos cierta repercusión y la verdad que cada vez, gracias a nuestra audiencia, así que gracias por escuchar esto, vamos avanzando, pues sentimos esa ilusión, ¿no? Aunque muchas veces también se puede sentir ese podfaith, que también a posteriori te quiero preguntar, que has hablado más de una vez. Y algo que me llama mucho la atención, que todavía no he visto, pero sí que he leído y te he escuchado, es como eventos para podcaster, o sea, Sí. que son como, digamos, esto que se ve a veces en Estados Unidos cuando se juntan para hablar de videojuegos o para hablar de consolas o para hablar de música o de fitness, también hay de podcasting. Sí, de hecho en Estados Unidos hay bastantes de podcasting y en España tenemos ya unos cuantos a nivel... Bueno, dentro de esa evolución del podcasting en España surgió una iniciativa que era la Asociación Podcast, que, bueno, pues como cualquier asociación de cualquier gremio, hobby, llámalo X. Y gracias a la Asociación Podcast en su momento empezaron a celebrarse las JPod, las jornadas del podcasting, que eran unas quedadas de cañas y podcast entre amigos al principio, pero eso, a medida que poco a poco ha ido aumentando el número de podcasters, se ha ido, entre comillas, profesionalizando. Hasta el punto de que las últimas jornadas del podcasting que se llegaron a celebrar, hasta que el COVID ha impedido que siguiera habiendo jornadas, fueron en un teatro, en Luchana, en Madrid, muy profesional, muy bien organizado, con ya grandes empresas también implicadas tanto en las ponencias como en la financiación. Ha crecido mucho y es un síntoma de cómo ha ido evolucionando el sector. Pero no solo las JPod, luego esas JPod en Madrid evolucionaron a un evento llamado Podcast Day, que solo se ha podido celebrar un año. Están investigando para hacer una próxima edición semipresencial, pero poco a poco vas viendo que también hay quedadas locales de podcasters. Ahora en Cartagena en breve va a haber un festival, ya no un evento, un festival de podcast con una programación, pues como un festival de cine, con un festival de teatro. Entonces poco a poco van surgiendo también nuevas ideas que pivotan en torno a este primer formato de las jornadas del podcast. Cada vez va habiendo más actividad, sí. Wow. La verdad que para las personas que llevamos ya tiempo, yo llevo con el podcast de 2018, el hecho de un sitio físico, ¿no? Donde poder desvirtualizar a muchas de las personas con las que a lo mejor interactúas por email o que te escriben incluso por redes sociales, suena como realmente prometedor. Es muy chulo y mira, a mí me ha pasado alguna cosa curiosa. Yo, las veces que he ido a las JPod, yo siempre digo que lo mejor que me puede ocurrir, y me ha pasado, es que pasen tantas cosas en el lobby, llámalo lobby, en el hall, en donde la gente se cruza, que no me dé tiempo a ir a las sesiones. Bueno, las sesiones ya las puedo ver después, ¿no? Ya estamos entre podcasters, se graban y se cuelgan. Pero lo que pasa allí entre la gente, eso es irrepetible, es irrecuperable. Y es muy divertido, porque conoces mucha gente, conoces muchas ideas, aprendes un montón y sales de allí con la cabeza dando 1000 vueltas. Desde luego. Que luego tienes que procesar y bajarlo a tu terreno y decir, a ver qué hago con todo esto. Pero es... Si tus oyentes tienen curiosidad, yo les animo a ir a un evento de estos. Bueno, y yo también me animo, así que ya nos avisarás de cuándo es el siguiente. Sí. Y vamos para allá. Te quiero preguntar, porque algo que leí en tu libro que me moló un montón, y es que hablas de cómo empresas grandes se están interesando cada vez más por el audio y están aprovechando para que ya no solo sea sus buscadores los que posicionan el contenido en blog, el contenido en SEO escrito, sino que cada vez más estos buscadores son más inteligentes y posicionan el audio. O sea, como que el audio se está convirtiendo en el nuevo blog, en el nuevo escrito. Claro, aquí hay una serie de pasos, ¿no? Las empresas apostaron por los blogs en su momento, por las redes sociales después, por YouTube también. Ahora lo que se ha puesto de moda es el podcast. Me remito a lo primero que te he dicho, contar historias es lo más antiguo que el ser humano ha hecho para transmitir conocimiento, para transmitir mensajes, ¿no? Y las empresas desde hace unos años se han dado cuenta de que ya no vale con venderte una marca o venderte un producto. Venden historias. Si te das cuenta, la publicidad es una publicidad ya, lo que llaman el branded content, ¿no? Contenidos patrocinados, pero no como antes. No, te voy a contar una historia que se alinea con mis valores y que si a ti te gusta, pues te puedo acercar a mi marca. En eso, el audio es perfecto. Contar una historia al oído. Tú y yo ahora mismo, como muchos de tus oyentes, los que nos estén escuchando, llevamos auriculares. No hay interferencia entre el mensaje y el receptor. Oye, pues publicitariamente eso vale oro.
Entonces, esto ligado con la parte de la tecnología que me preguntabas, hasta ahora en Internet ha dominado la imagen. Primero la foto, después el vídeo. Ahora que ya casi todos tenemos una tarifa de datos en nuestro móvil lo suficientemente grande como para no tener que preocuparnos de es que si escucho este podcast que pesa mucho ya se me acaban los gigas, podemos escuchar historias. Ya depende más del tiempo que tengamos. Bien, los buscadores, Google especialmente, se han dado cuenta de esto y están desarrollando tecnologías, sobre todo en inglés de momento, en español no funcionan muy bien, capaces de escuchar el contenido de un audio, transcribirlo a texto y a partir de ese texto entender cuáles son las palabras clave, de qué trata el podcast, de qué tema principal y qué temas secundarios hablan y como una página web al final posicionarlo como un contenido, de modo que si el día de mañana tú buscas, pues no sé, un contenido, pongamos sobre estoicismo y considera que un episodio tuyo de un podcast o de lo que hayas hecho es más relevante que un vídeo, que una página web, lo primero que te puede salir en Google para buscar ese tema es tu podcast con un play. Entonces esto también permite que el formato, desde luego, tenga una visibilidad que no ha tenido durante los últimos años y ya cuando hablemos de cómo monetizar, esto tiene mucho que ver, lógicamente, darle más visibilidad y permite de nuevo, alimentando la rueda, que las empresas digan, pues entonces a lo mejor igual que hago webs o igual que hago vídeos, puedo hacer audios. Qué maravilla, porque al final es justo lo que tú dices. Cuando utilizamos los buscadores, siempre priman los vídeos. Claro. Y después ya los blogs, ¿no? Pero sí que es cierto que algo que me he dado cuenta es que ya están empezando a posicionarse en ciertas búsquedas los audios. Claro. Y me llama muchísimo la atención. El objetivo es ese. Si tú ahora mismo, algún podcast muy conocido, no sé, Nadie Sabe Nada, tú buscas Nadie Sabe Nada en Google, directamente te sale el play ya de Google Podcast. Pero el objetivo será, pues no lo sé, estoy pensando, me acuerdo de Histocast. La batalla de no sé cuántos. Pues si Google considera que esa batalla, el mejor resultado, el más relevante, es un podcast de Histocast, lo vas a poder escuchar directamente. Entonces eso, claro, nos da una ventana enorme, enorme. Pues mira, ahora quiero ponerme más técnico. Bueno, técnicamente quiero que te pongas más técnico. y nos hables de requisitos para tener no digo un podcast mínimo, ¿vale? Quiero ya tener un podcast decente, porque a veces yo soy de la visión de que ya que te pones, ponte bien. Vale, por favor, miro a cámara, por favor. Un micrófono por persona, ¿vale? Siempre. Hay micrófonos y hay muchos podcasters que utilizan, yo esto lo proponía hace poco en Twitter, un micrófono de condensador tipo Blue Yeti para todos, lo ponemos en el centro de la mesa y como coge 360 el audio, pues ya nos graba a todos. No, me pongo de rodillas, no. ¿Por qué? Porque lo importante es tener cada voz, pues como tú tienes aquí una grabadora con diferentes tomas y puedes regular cada micrófono por separado, poder regular cada voz por separado. Nos ponemos técnicos. Quiero que cada una de las voces suene de la mejor manera posible e incluso si lo puedo grabar por pistas en archivos separados, poder tratar cada una de las voces de manera independiente. La calidad del micrófono y de la grabadora, afortunadamente estamos en audio y los presupuestos no son muy altos, desde luego nada comparado con el vídeo. Por pocos cientos de euros tienes micrófonos buenos y una grabadora decente como para salir a grabar en el retiro aquí. Tú tienes un equipo bastante bueno, con una muy buena calidad. Entonces, ese es el consejo básico que yo daría para tener un podcast que suene bien. Ya no digo una obra maestra, pero un podcast que suene con unos requisitos aceptables para el oído. Porque la historia tiene que ser muy interesante, desde luego, es la base de todo. Pero si la vestimos bien, haremos que sea mucho más agradable para el oyente. Total. Yo he de decir, ahora que estoy haciendo el equipo y demás, que ha sido una cuestión evolutiva. Claro. En mi caso ha sido evolutiva porque gracias a vosotros, a las personas que estáis escuchando, recibí el feedback de, oye, pues esto se escucha de esta manera, se escucha como muy amplio, creo que la voz sea más concreta, tal. Pues digo, bueno, vamos a escuchar, vamos a informarnos. Claro. Y sí que he evolucionado pues eso, ¿no? Luego, otra cosa a nivel técnico que me interesa, sobre todo que compartas, porque a lo mejor yo ya lo he leído y lo tengo más fresco, ¿no? Es ya no las grabadoras, sino la parte que muchas veces suele dejarse de lado, que es dónde almaceno los podcasts. O sea, la parte del alojamiento, ¿no? La distribución. Esto es una conversación muy larga, de hecho, pero por tratar de resumir, yo soy partidario de que, ya que me dedico a esto, las reglas del juego tienen que estar bien definidas y bien seguidas, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque
hablamos de monetizar. Siempre, toda esta conversación siempre va dirigida a alguien que quiere ir más allá de lo que es el propio hobby de hacer un podcast. Si solo es un hobby, entonces no hay que comerse mucho la cabeza. Pásatelo bien, está fenomenal, genial. Si quieres ganar dinero... Pero un disclaimer antes de que Vale. comentes. Lo que puede empezar siendo un hobby, Sí, claro. te aseguro que 3-4 años, como me ha pasado a mí, se está pensando cada vez más en profesionalizarlo y fíjate, inviertes cada vez más y más Claro. en mejorar las cosas. Así que, atención, ¿vale? Sí, yo te lo decía antes. Yo empecé en los podcasts escuchando podcasts para no aburrirme mientras salía a correr. Y aquí estoy ahora, dedicándome a esto. Lo que decía, si das ese paso, efectivamente, me parece muy buen apunte el que has hecho, porque además siempre, antes de pensar en el dinero, yo recomiendo pensar en hacer algo que realmente te gusta. Bien, si quieres dar ese paso para ganar dinero, en el tema de alojamiento, hay que seguir una serie de reglas que nos digan que una escucha es una escucha y no como en el parchís que nos comemos una y contamos 20, ¿vale? Porque hay una serie de elementos técnicos que puede llevar a distorsionar. Nada es perfecto en la medición en Internet al 100%, pero en podcasting se ha dado un criterio, una forma de medir, según la IAB de Estados Unidos, el organismo que regula la publicidad en Internet, donde definen qué es una escucha y qué no es una escucha. Sobre todo enfocado también a las reproducciones de los anuncios. Hay una serie de alojamientos que ya están certificados por este organismo, por la IAB. Entre ellos está Anchor, que es gratuito de Spotify, está Libsyn, está Spreaker, bueno, en fin, hay un montón. Yo recomiendo que si alguien se quiere tomar en serio el podcasting, elija uno de estos alojamientos. Y a partir de ahí ellos, o bien manualmente tú, o bien con las herramientas que te ofrecen, puedes llevarlo a las diferentes plataformas como Spotify, como Apple, como iVoox en el caso del mercado hispano, como Google para que te rastree y te posicione, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para mí es muy importante poner bien esa base desde el primer momento, porque luego, como digo en el libro, cambiar de casa, las mudanzas son horribles y en podcasting también. Si escoges mal el alojamiento en un primer momento, cuando tengas que cambiarlo para ponerte ya en serio, vas a perder mucho terreno por el camino. Lo bueno, por ejemplo, si ya lo alojas en plataformas o hostings como iVoox, es que mediante, por ejemplo, las RSS puedes mudarlo entero, ¿no? Sí, en el caso de iVoox es un poco más complejo, pero sí hay alojamientos. Por ejemplo, hace poco con un cliente he tenido que mover un podcast de Anchor a Spreaker. Bueno, pues ha sido tan fácil como decirle a Anchor dónde está el podcast a partir de ahora en Spreaker, rellenar un campito. Ya está. Si ellos lo ponen fácil, puede ser muy sencillo. Spreaker también lo permite, hay otros que también te permiten moverlo. Entonces, cada vez tendemos más a que, a medida que va creciendo el mundillo y se dan esta serie de circunstancias de gente que decide cambiar de alojamiento, los propios hostings lo pongan cada vez más fácil. Anchor, contabas en tu libro que tenía como a veces problemas de copyright, a veces como que Bueno, no lo dejaba muy claro. claro, el libro que ya tiene 2 años, han cambiado algunas cosillas. Sí que cuando Anchor se fue popularizando, ha habido gente que ha ido investigando estos términos y condiciones que nunca nos leemos. Sí, la letra pequeña que todo el mundo le da a siguiente, ¿no? Aceptar, fuera, aceptar cookies, ya está. Algún loco se lo leyó. Y en su momento descubrieron 2 cosas. La primera era que los términos y condiciones eran un poco ambiguos, no dejaban muy claro a quién pertenecían los archivos que subías. Es un servicio gratuito y entonces no quedaba muy claro si es tuyo, es suyo, es compartido. Pero claro, yo quiero mantener la titularidad de mi contenido y Sobre todo todo es tuyo. si ya que lo editas y le pones, Claro, te claro. mueves, te desplazas, ¿no? Como cuando dicen, no, es que cuando subes una foto a una red social ya no es tuya, es de la red social. Bueno, pues aquí pasa un poco parecido, ¿no? Eso era un tema que por lo visto ya quedó aclarado. Y luego hubo un segundo comentario que decían que tampoco estaba muy claro el nombre de usuario una vez que lo compró Spotify, si Spotify tenía derecho a quitártelo en un momento. Imagínate que tú tienes anchor.fm/emotionme y resulta que Spotify, que ha comprado Anchor, quiere lanzar un podcast que se llama Emotion Me. Pues te podrían quitar el nombre de usuario. Bueno, pues no estaba muy claro. Al final siempre te dicen que no. Esas son las 2 dudas que surgieron. Pero Anchor, si alguien quiere empezar un podcast, a mí me parece un alojamiento francamente chulo. Vale, pues lo tenemos súper en cuenta. Otra cosa que te quiero preguntar, porque al final me interesa muchísimo, es el valor que tú le das a las estadísticas y cómo, por ejemplo, Spotify, mediante ese rehosting, impide que sean lo más transparente posible, que sean lo más legal o fiel a la realidad. Claro, para explicar ese concepto de rehosting hay que irse a lo que es Spotify en su base, ¿no? Spotify es un distribuidor de música que ahora está apostando por los podcasts. Entonces, la música la guardan en sus servidores. Los discos de los cantantes los tienen guardados en sus servidores. Cuando tú le das al play en Spotify, esa canción se reproduce desde el servidor de Spotify, que ya cuenta la reproducción y hace todo lo que tiene que hacer. Cuando se trasladaron al mundo del podcast, vinieron con esa misma idea.
Decir, vale, pues guardamos los episodios en nuestros servidores, que funcionan siempre muy bien. La última vez que dije esto se cayó Spotify, así que toco madera. Y entonces vamos a asegurar que la reproducción del podcast siempre sea correcta. ¿Qué ocurre? Que si yo tengo un episodio, yo tengo un archivo guardado en mi servidor, Anchor, Evox, Spreaker, el que sea, y tú guardas una copia que luego sirves a tus usuarios, mi servidor no se va a enterar más que de esa descarga que tú vas a hacer para hacer la copia. No sé si me explico. Cuando alguien le dé play en Spotify y se escucha en Spotify, mi servidor no se va a enterar. Eso a mí me perjudica porque no voy a saber cuántas escuchas tengo. Estoy perdiendo una parte, además bastante importante, dentro de lo que supone Spotify en podcasting. Esa era la práctica del rehosting, del realojamiento. Porque Spotify está creciendo como una barbaridad, ¿no? De hecho, ya hay proyecciones, esto sale de vez en cuando y nunca se acaba de concretar por una serie de motivos, ya hay proyecciones que dicen que en Estados Unidos va a superar a Apple a lo largo de este 2021. Hay muchos elementos que, bueno, que llevan a saber que se está midiendo, que se está comparando, es complicado, pero la tendencia dice que sí, que Spotify va a acabar siendo, si todo sigue así, el número 1 a nivel mundial seguramente. Y vamos a ver, esto creo que no estamos siendo conscientes de lo que significa. ¿Podría llegarse el caso de que, al igual que, por ejemplo, pagan a ciertas figuras, cantantes y demás por salir en su plataforma, podrían también hacer lo mismo con los podcasters? Bueno, es que ya ha ocurrido. Ha ocurrido ya varias veces. En Estados Unidos ha sido muy comentado el fichaje de Joe Rogan, $100 millones al año, creo al año o por 2 años, no recuerdo ahora. Por exclusividad con Spotify. De hecho, se han llevado incluso hasta los vídeos de YouTube a Spotify y Spotify está desarrollando la parte de vídeo. En español tenemos un caso importante que es Entiende tu mente. Lo cebrían Mónica González y Luis Muñoz. Han fichado también, solo se puede escuchar los episodios nuevos en Spotify mientras dure este acuerdo de distribución exclusiva. No es una compra de contenido como tal, sino una distribución exclusiva. Entonces sí, Spotify ha habido más casos tanto en Estados Unidos como ya, por ejemplo, en España con Radio Primavera Sound. Sí, y claro, esto ya no solo se produce con Spotify, se produce con todas las plataformas de generación de contenido bajo pago como Audible, como Podimo, que están aterrizando también a nivel hispano, que están fichando gente para que haga podcast en exclusiva para sus plataformas. Seguimos en esa rueda de la generación de la industria en el sector y como poco a poco van surgiendo más puestos de trabajo remunerados. Porque esto, al final, es algo que supongo que viniendo del mundo de la radio habéis tenido que flipar un poco con el intrusismo y personas como yo que se han colado aquí en esto. Es curioso eso, no lo había pensado. Porque ya en los medios de comunicación se denuncia el intrusismo desde hace mucho tiempo, ¿no? Incluso si tú ves a grandes presentadores de televisión, Jorge Javier Vázquez, estoy pensando, no es periodista. El Gran Wyoming no es periodista, no se me van viniendo casos. Desde luego en la radio, Luis del Olmo no era periodista porque no existía en la carrera de periodismo cuando él empezó. Sí se denunciaba en podcasting. Claro, esto lo que ha hecho ha sido, al igual que YouTube o que los blogs, democratizar, como se suele decir mucho, los medios, ¿no? Ya no necesitas una emisora de radio para hacer radio. Con 2 micrófonos y una grabadora en un parque, haces un podcast. Yo no soy muy purista en ese sentido, en cuanto al intrusismo. Yo creo que el periodismo... es que ni siquiera todo es periodismo. Ahora mismo no estamos haciendo periodismo, estamos haciendo comunicación. Es más un oficio que un trabajo arreglado, colegiado. No somos médicos, no somos arquitectos. No depende la vida de nadie ni de que un edificio se caiga de nuestro trabajo. Entonces, en ese sentido, el que tenga algo que aportar, que aporte. Nosotros lo que tenemos que hacer es preocuparnos de que nuestro trabajo sea lo mejor posible y de marcar una diferencia respecto al que no tenga formación, ¿no? Y eso el podcasting lo que está permitiendo yo creo que es traer muchas nuevas ideas, cosas muy chulas de gente que no habría tenido la oportunidad de hacerlas si no fuera porque la radio se ha abierto a un nuevo escenario. Y bueno, ahora que hemos puesto ya los puntos sobre las IES y hemos visto que esto es una cosa seria, quiero empezar con la parte que sé que muchas de las personas están esperando y que seguro que han llegado hasta este momento, que voy a apuntármelo para luego. Es el minuto 23. Para las notas del podcast, ¿no? Exactamente. Y es, ¿cómo se monetiza un podcast? Ay, la pregunta del millón. La pregunta del millón. Claro, de hecho en el libro, en el capítulo de monetización, lo primero que digo es, si has venido directamente aquí, por favor, vuelve a la página 1. Así que sí. si habéis venido directamente al minuto 23, por favor, id para atrás, ¿vale? A ver, es muy complicado hoy por hoy todavía. Ni siquiera te digo vivir de un podcast. Monetizar empieza a ser cada vez más sencillo, pero es complicado. ¿A qué me refiero? Antes de nada,
Hablabas antes del equipo, pero para mí lo más importante, primero que tenemos que tener claro, es la idea del podcast. ¿Qué queremos contar? ¿Cómo lo queremos contar? Una vez tenido claro esto, ¿cómo lo vamos a hacer y hasta qué punto nos podemos comprometer en nuestra vida a dedicar tiempo al podcast? Tú lo sabes. Hay que dedicar tiempo a la preparación de los contenidos, a la producción de los invitados, a la grabación, a la edición, a la publicación, a la distribución, a moverlo en redes sociales. Añádele a monetizarlo. Todo esto ya es un trabajo de por sí. En la medida que tú quieras, pero es un trabajo, ¿vale? Hay que dedicarle tiempo. Tú llevas 300 episodios, que se dice pronto, 300 episodios. Nosotros, por ejemplo, con la Escóbula de la Brújula llevamos ya camino de 400 episodios para construir comunidad, para llegar a la gente que puede estar interesada en aquel tema del que tú le hablas. Tienes que convencerles para que se queden. Tienes que ofrecerles un contenido lo suficientemente bueno como para que vuelvan episodio tras episodio tras episodio. ¿Cuánto tiempo se tarda en generar confianza? Mucho. Hay un dicho en la radio que me encanta, que es que se tarda toda una vida en ganar un oyente y un segundo en perderla. Bueno, pues hay que estar ahí, pim pam, pim pam, pim pam. Evidentemente, ya que hablábamos antes de la gente que está fichando por plataformas, si tienes una comunidad grande ya creada de antes porque eras famoso en donde sea, vas a contar con ventaja. Pero si tienes que partir de cero como el común de los mortales, necesitas tiempo. Si tu audiencia empieza a percibir que tu contenido tiene valor, ahí es donde podemos empezar a pensar en monetizar. ¿De qué manera? Afortunadamente cada vez hay más. Pensando, por ejemplo, evidentemente la primera que surge, la primera idea siempre es la publicidad. Oye, vendrán empresas que pondrán su público en nosotros porque llegamos al público que... Y en ese sentido es muy aconsejable dirigirse a nichos. Aunque tú no tengas grandes audiencias, si tú tienes la audiencia interesada en un determinado tema, vas a necesitar un número menor de oyentes para ser atractivo para la empresa del ramo. Totalmente. O sea, para poner un ejemplo, no es lo mismo vender salchichas de pollo que todo el mundo consume y al final buscas masa, que por ejemplo vender altavoces de gran precisión, que para eso vas a buscar a una persona como Fran, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Puede ser. Si alguien que se quiera dedicar al tema del audio podría patrocinar un episodio del Cuaderno de Podcasting, por ejemplo. Sí, podría ser. Ya depende del ámbito en el que se mueva cada uno. Y tener siempre presente, a la hora, si queremos que nuestro proyecto sea profesional, a qué tipo de marcas, de empresas, de profesionales podríamos dirigir esa publicidad. Segundo, tú lo has dicho antes, nosotros estamos aquí gracias a la audiencia. Nada tiene sentido sin la audiencia, desde luego a nivel de escuchas, pero a lo mejor también les podemos ofrecer algo por lo que ellos estuvieran dispuestos a pagar. Contenidos extra, aunque ayer leí una reflexión que me hacía gracia de un podcaster americano que decía: si cada vez tenemos menos tiempo para escuchar podcasts porque vamos muy rápido en nuestra vida y cada vez los productores tenemos menos tiempo para producir porque tenemos más curro, ¿qué sentido tiene producir más contenido de pago? No, pero hay gente que sí, que, oye, pues no lo sé, depende de a qué nos dediquemos cada uno. Generas un contenido extra por el que la gente ya está dispuesta a pagar porque es algo muy especializado que solo van a encontrar contigo o que nadie mejor que tú se lo va a contar. Bien, eso tiene un valor. Incluso nos hemos encontrado con ejemplos, y a través de la plataforma de iVoox se pueden hacer donaciones a podcast, de que hay gente que está dispuesta a poner dinero a su podcaster favorito porque ya de por sí el contenido gratuito que le genera tiene tal valor para él que le merece la pena poner dinero y ayudar a que eso siga adelante. Bueno, ahí te quiero hacer una puntualización, porque bueno, yo quiero dar las gracias porque sí que recibo apoyo de personas que la verdad que es una pasada y lo agradezco un montón. Lo único que quiero matizar, que cuando una persona, imagínate, te dona 3 euros, te dona 5 o lo que sea, digamos que el 30 y algo % va para la plataforma y el otro 20 y algo va para impuestos. Entonces, claro, 21 de IVA, eso para empezar. Claro, entonces de ahí si te dan 3, realmente tú percibes 1,5. Claro, depende de cómo lo manejes, depende de la plataforma que intermedie, de las comisiones que se lleven. Sí, hombre, evidentemente el creador ya solo con ese 21 de IVA, en el caso de España, ya pues pierde una quinta parte de los ingresos, y luego las comisiones de pago de las plataformas, de quien lo gestione, te van a suponer quizá otro 20% tranquilamente. Claro, puede ser. Entonces Sí. eso, para a lo mejor personas que tuvieran una masividad de oyentes, pues podría a lo mejor tener más sentido, pero cuando ya te enfocas a nicho, a personas pues que están buscándote escuchar a ti, y al final, sobre todo cuando es una persona que se mete en temas controvertidos y que a lo mejor no va buscando la masa, sino que va buscando pues darle un contenido fiel a sus oyentes fieles, es más complicado, ¿no? Entonces, en esos puntos, ¿qué
qué propones? Mira, justo con lo que acabas de contar, nosotros tenemos un caso en nuestra productora, en Yes We Cast, a quien asesoramos, que es Pepe Rodríguez. No sé si le conoces. Ahora mismo no. Pepe Rodríguez, vale, te voy a contar la historia. Pepe Rodríguez, digo no sé si le conoces, y no es una pregunta baladí, ahora verás por qué. Ya sabía que no le conocías. Pepe Rodríguez es un periodista deportivo que trabajaba en el diario AS. Y hacía un podcast, en un principio de manera pues, como hobby, ¿no? Que se llamaba Sillon Ball. Empezó a hacerlo todos los días. Y en el diario AS le dijeron, oye Pepe, pues ya que lo haces, pues ¿por qué no le ponemos el logo del AS, lo ponemos en la web y pues generamos un contenido aquí más y tú tienes más difusión? Y Pepe dijo, vale, perfecto. Y empezó a llamarse Diario de AS América. Pepe trabajaba en la sección de deportes, bueno, polideportivo, pero muy centrado en deportes americanos. Le encanta la NFL, por ejemplo, fútbol americano. Y dijo, vale, pues hagámoslo. El podcast empezó a salir en la portada del AS y empezó a generar, oye, pues una comunidad. Estar en la portada de un periódico de deportes nacionales es una buena oportunidad. Hasta que llega un momento en el que él dice, vale, vamos a ver, yo hago todos los días un programa de media hora, 3/4. Esto me lleva mi tiempo. Además lo hago en el trabajo y parece que me quita tiempo de curro, aunque no sea verdad. Esto tiene que tener una viabilidad, ¿no? La pregunta del millón que decíamos antes, ¿cómo gano dinero con esto? Y entonces nos llama y a mí me plantea un proyecto, que os voy a contar ahora, y me hace una pregunta que me deja loco. El proyecto es, mira Fran, me la voy a jugar. En lugar de hacer un programa diario de 3/4 de hora, voy a hacer 3 partes diarias, cada una de 3/4 de hora. Una sobre fútbol, otra sobre polideportivo y otra sobre deporte americano. Va a ser 2 horas y cuarto, 2 horas y media cada día. Y lo voy a poner a 3 euros al mes, ¿vale? La pregunta no fue ¿cómo lo ves?, que es lo que yo me esperaba. La pregunta fue ¿cómo lo hago? O sea, lo tenía clarísimo. Voy a dejar de hacer el podcast gratuito, que tenía ya una serie de escuchas bastante interesante, y si funciona o no funciona, el tiempo lo dirá, pero no puedo mantenerme así. Bueno, pues esto empezó el día 7 de julio de 2019. El 31 de julio dejó su trabajo. Porque él vive, respondiendo a tu pregunta, de los 1.600 suscriptores que tiene hoy pagándole 3 euros al mes. Tú lo has dicho que, porque la cuenta rápida todo el mundo dice 1.600 por 3, 4.800, joder, se está forrando. No, bueno, no es tan así. No, quítale el IVA, claro, quítale las plataformas, quítale los gastos que él tiene, porque él tiene que pagar muchas plataformas de deportes y luego tiene que pagar asesoramientos de varios tipos para poder tenerlo en marcha. Esto es una empresita, pero vive de ello, de 1.600 personas. Sí, sí. Pero además, te voy a decir una cosa, que las personas a lo mejor que estén escuchando esto pueden pensar que, qué guay. Pero, ojito, que es el límite. Es el límite para que sea viable. Claro, es la teoría de los 1.000 verdaderos fans. Sí, sí. Claro, necesitas tener 1.000 personas que sean tan fanáticas tuyas que estén dispuestas a pagar por tu contenido. Y de eso puedes vivir. Bueno, pues en el caso de Pepe es literalmente cierto, 1.600. Por eso te hacía la pregunta de ¿conoces a Pepe Rodríguez? La estadística dice que no. Claro, 1.600 personas no es una comunidad masiva, pero puedes vivir de ello. Vuelvo a lo del nicho. Él ha elegido el nicho de, sobre todo su audiencia viene del mundo de la NFL, de la NBA, de los deportes americanos. Bueno, pues ya está. Él vive, trabaja en su casa, es feliz. Cada vez que le preguntas cómo está, te responde que es feliz. Y no quiere cambiar de vida ni de trabajo y que esto le dure muchísimo tiempo y ojalá sea cierto porque le va súper bien. Pues ojalá, porque al final cuando alguien apuesta desde el emprendimiento, desde esa valentía y le sale bien, joder, es inspirador. Un puntito de locura, ¿no? Wow. Sí, siempre. Sí, porque al final seguramente la mayoría de meses tendría 200 o 300 hasta que arrancase, ¿no? O sea, hasta que... No, él tardó muy poco porque, como decía antes, si tú tienes una comunidad ya creada y él tenía la comunidad del podcast, pues ya tienes eso ganado. Él venía con un podcast que, gratuito, registraba unas 10.000 escuchas diarias. De esos 10.000, convirtió 1.600. Mucha gente, teoría de los verdaderos fans, no estaban dispuestos a poner ese dinero. Sí. Pero bueno, no pasa nada. Él ha decidido enfocarse a esos 1.600. Ya está. Qué maravilla. No necesita más. Desde luego. Bueno, sí necesita más. Él, si le preguntas, te dirá que sí, que él quiere ganar más suscriptores y ganar más dinero. Claro. Sí, pero bueno, le va bien. Sí, pero bueno, ya he llegado al punto ese que realmente considero que es inspirador y es el punto pues que a lo mejor muchos queremos llegar en el futuro. Claro. y que realmente pues mola porque ves a alguien que ya lo ha alcanzado, ¿no? Claro. Y que ha sido muy valiente también. Hay que Sí, decirlo. mucho. Bueno, pues ahora que nos has dicho cómo va esto de la publicidad. Esto de la publicidad, ¿eres tú el que escribes a las marcas? Yo sé un poquito cómo va, ¿vale? Pero, ¿cómo funciona esto? O sea, Mira, yo te digo una cosa. Nosotros, claro,
a la hora de trabajar, con las marcas tengo dos vías. La de la publicidad y la de las producciones. Porque yo tengo una productora con mi socio, con Alberto Espinosa, que se dedica a producir podcasts para marcas. Nosotros tenemos una suerte enorme, que no lo digo por fardar ni nada por el estilo, es real y sé que no va a durar para siempre. De los podcasts que hacemos para marcas, no hemos tenido que salir a vender ninguno. Siempre nos han escrito a nosotros. Nos hemos posicionado bien, hemos tenido suerte, hemos caído en gracia, somos muy majos y muy guapos, no sé cómo lo hemos hecho. Para la parte de las marcas, en nuestro caso, sí que, por ejemplo, los ejemplos de publicidad con los que yo trabajo, que vienen a través de la escóbula de la brújula, formamos parte de Podium Podcast del Grupo Prisa y ellos se ocupan de comercializarlo. Pero sí, mira, hace poco sí que hemos tenido que salir. Ahora mismo estoy hablando con una marca para intentar patrocinar un evento de podcasting. Y sí, claro, a veces tienes que hacer puerta fría. Y ahí sí que tienes, que es quizá lo más difícil, ¿no? Armarte de convicción para decir, oye, tengo algo que merece la pena y que te va a gustar. A lo mejor luego no funciona, el no ya lo tengo de entrada, ¿no? Hay que perder un poco de ese miedo. Tengo esta idea, la voy a compartir contigo. ¿Te gusta? Hablemos de ella. ¿No te gusta? Bueno, pues ya la querrá otro. Creo que ya que hablabas de inspiración, creo que sí que a nosotros, por lo menos en España, nos falta un poquito ese punto todavía de perder la vergüenza, ¿no? De perder el miedo. Sí. Y además que España es un país que todavía para muchas cosas son muy valientes, pero para otras muy cobardes también. Ahora te quiero preguntar por un término que ya hemos contado la parte buena, ¿no? O sea, que hay gente que se gana la vida de esto, que es tu pasión, que incluso conoces gente, que eso me gustaría como acabar con ello, ¿no? Vale. Pero hay una parte más oscura y una parte que se ve menos guay, y es el post-fade, y me gustaría que hablaras un poquito de qué es ese término y de dónde viene. Claro. Cada vez estamos, lo enmarco incluso más allá del podcasting, cada vez estamos más acostumbrados, y yo creo que tiene mucho que ver con la crisis económica que hemos pasado durante los últimos años, a que nos estén contando estas historias de inspiración, estas historias de éxito, estas historias que tú puedes verte reflejado y decir en ese momento, vamos, yo me lanzo. Vale, pero también te tienen que contar que no todo es tan bonito, que por cada Pepe Rodríguez, sí, iba a decir, por cada pico del iceberg, porque debajo lo que hay es un cementerio de hielo ahí tremendo. Y esto pasa también en podcasting, claro. Molo Cebrián me decía en su momento una estadística que era que el 90 y tantos % de los blogs que se habían creado ya no seguían activos al cabo de muy poco tiempo. Pues con los podcasts pasa algo parecido. De hecho, en 2020 se ha creado una barbaridad de podcasts y eso se convierte en un cementerio de buenas ideas que han quedado estancadas, ¿no? Sí, todos empezamos con muchas ganas, todos nos vamos a comer el mundo, nuestro tema es fabuloso, nos vamos a pasar muy bien. Además, grabar un podcast, ¿qué es? Bueno, nos sentamos un rato, charlamos y ya está, lo publicamos y fuera. Venga, una vez a la semana con los colegas, venga, segunda semana, ahí estamos, tercera semana, ahí estamos, cuarta semana, ay, que tengo médico. El viernes a las 5 que hemos quedado tengo médico, lo podemos hacer a las 7, lo hacemos el sábado, venga, publicamos al día siguiente, vale, quinta semana, ahí estamos, sexta semana, no puedo, tengo que ir a por los niños. Séptima semana, muere. Lo aplico al podcast, pero pasa con todos los proyectos que iniciamos en la vida. Lo hacemos con muchas ganas y a medida que pasan cosas en nuestro día a día y vemos que no es tan fácil, no es tan bonito y en este caso no llegan millones de oyentes el primer día a aclamar lo bien que lo hacemos, perdemos el interés. Sí, el 90 y tantos % de los podcasts acaba desapareciendo al cabo de no mucho tiempo. El pod-fade es esa desaparición progresiva con el paso de las semanas. Ocurre, a mí me ha pasado con algunos proyectos, claro, y es ley de vida. ¿Y qué recomendaciones darías a las personas que a lo mejor lo pueden estar sufriendo cuando realmente tienen un proyecto bonito, que lo iniciaron con una misión, con un propósito, y no por el hecho de que sea una moda o el hecho de que lo puedan ver como dinero o como una ventana a su negocio? Bueno, yo ahí diría dos cosas. Y de hecho es una cosa que cuando asesoramos a empresas o particulares siempre lo decimos. Lo primero, que no olviden o que recuperen el foco de por qué están haciendo eso. Es decir, cuando acabas dejando el podcast es porque hay algo que te supera más allá del motivo original, ¿no? Pues porque no tengo tiempo suficiente para dedicarlo, porque no puedo lanzarlo con tanta periodicidad como había pensado, porque tengo otras ocupaciones, porque ha pasado algo con mi vida. Bueno, reconecta con esa primera idea, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Qué es lo que quiero contar? ¿Qué es lo que me ha motivado a ello? Recuérdalo. Y segundo, haz el ejercicio de ser honesto contigo mismo y decir hasta dónde puedo llegar. Y una vez sepas hasta dónde puedo llegar, establece un objetivo realista. ¿Puedes lanzar un podcast cada 15 días? Hazlo cada 15 días y no cada semana. ¿Puedes hacer media hora
y no 2 como te apetecería, haz media hora. Empieza por algo que sea realizable. A medida que lo vayas pudiendo hacer y veas que te funciona, ya te complicarás la vida. Ya intentarás más adelante, pero que no sea al principio, porque entonces aumentan las posibilidades de que eso no vaya adelante. Así es. Bueno, yo si a alguien le sirve de ayuda o de recomendación, a mí me ha servido el pensar ya no en la respuesta, porque yo cuando empecé tardé como 6 meses en mirar las escuchas y demás, sino lo utilizaba para aprender a comunicar mejor. O sea, lo utilizaba Es muy como, interesante eso. Sí. en lugar de pensar en el feedback, yo lo pensaba en plan, no sé, tengo un negocio, me dedico al entrenamiento, todos los días trato con clientes, todos los días trato con personas, intento que mi mensaje les cale, que las ideas pues un poco les sirvan y ya no sea solo el haz esto, haz lo otro, ¿no? Sino vamos a ver si de esta manera comunico mejor y consigo mejores resultados con ellos, ¿no? Yo, de hecho, una cosa que has dicho que me parece muy interesante, yo cada vez miro menos las estadísticas. Procuro mirarlas menos. Evidentemente, por mi trabajo, pues para algunos clientes las tengo que mirar todas las semanas. Pero para proyectos propios las miro menos. Porque prefiero fiarme de... Pues te pasará a ti, supongo. Esta entrevista ha molado, esta no ha molado. Esta va a gustar, esta no. Y ya lo sabes más o menos, luego te llevas sorpresas. Sí, hay veces que también te debo decir que hay entrevistas que tú piensas, dices, esta no va a salir bien. Y pasa algo. Y la audiencia, la verdad que lo dices tú, no, esta audiencia no entiendo. Sí. No se entiendo. Que también hay veces que muchas veces lo que sucede es que se les hacen largas o lo que sea y a lo mejor incluso a una que tú crees que es muy buena, a ellos no, se les ha hecho larga, ¿no? Claro, pero ahí hay que fiarse mucho del instinto de uno mismo. Sobre todo a medida que vas teniendo experiencia, tú ya lo sabes. Oye, esto bien, esto mal, tal. Por eso yo no miro los números tanto, cada vez los miro menos, porque prefiero fiarme de mi... Esto es muy de radio, ya que hablábamos al principio de la radio, es muy, muy, muy de radio. Pues no lo apuntamos. Y ahora te quiero preguntar, ya hemos pasado por lo peor del podcasting, ¿qué es lo mejor del podcasting? ¿Qué es lo que tú te llevas? ¿Qué es lo que más te gusta de todo esto? Bueno, a mí me gusta mucho la libertad, ya que lo comparábamos con la radio, ¿no? Yo estaba muy desmotivado en la radio porque no encontraba mi hueco. Todo el que trabaja en una gran empresa lo ha vivido, ¿no? Tienes unas tareas, tienes una labor y si no te gusta, pues tienes la puerta, búscate tu trabajo, ¿no? Yo no encontraba mi hueco y en podcasting he encontrado un sitio donde, pues lo que te decía antes, estamos grabando una conversación sentados en un banco en el Parque del Retiro. ¿Vale? Estamos, mira qué bien. Quien lo escuche no lo va a ver, pero los que estáis viendo, sí, yo me he venido en chándal ahora porque me iba a salir a correr después, ¿vale? Pues he aprovechado. Fíjate, no hay reglas, no hay nada, no hay normas establecidas, tú las haces, eso me encanta, eso es lo primero. Luego que puedes hablar del tema que te apetezca, que eso también es muy, muy interesante. La libertad creativa también que nos permite, porque en radio estábamos muy sujetos, los que trabajamos en radio, al directo, lo cual te crea una serie de límites formales y técnicos que en podcasting te los puedes saltar. Tú puedes coger esa entrevista y ordenarla como quieras, cortarla, editarla, quitarlo, o meter una música, lo que quieras. Eso en la radio en directo es más complicado. Y yo sobre todo me quedo con lo decías tú antes, con la gente. A mí me encanta la gente que me estoy encontrando por el camino, la gente que estoy conociendo, las historias que estoy pudiendo conocer también, más allá de las personas. Dentro del mundillo del podcasting, el buen rollo que hay. Todo el mundo tiene ganas de enseñar, de compartir, de aprender, te preguntan o tú preguntas y siempre te vas a encontrar. Lo normal es que te encuentres una buena respuesta y alguien que te echa una mano o que te dice por lo menos dónde mirar. Y yo espero que esto pueda durar mucho tiempo, porque yo me lo paso fenomenal, me lo paso genial. Pues me pasa igual, o sea, creo que tanto la audiencia que al final esos mensajes que seguro que recibes, ¿no? De tío, me ayuda, me inspiras, te escucho cuando hago deporte, te escucho cuando doy un paseo, o sea, eso realmente es... Joder, sí, es que es maravilloso. Tío, es de locos. Que la gente te regala su tiempo. De locos. Que es que cada vez, lo decía antes, tenemos menos tiempo, vamos cada vez más acelerados en nuestras vidas, ¿no? De locos. Hay gente que, voy a decir, que los cabrones, hablando en plata, que nos tengo mucho cariño, no llaman a su abuela o por escucharte o les cuesta llamar a su madre, tío, y a mí eso sí que no me gusta. No, llamad a vuestra madre y a vuestra abuela, por favor, colgad el podcast ya. Y luego te dicen, ¿no? que te escuchan y demás. Y la verdad que lo que tú dices es que eso para mí tiene un valor de locos, tío. Claro, y no solo eso, mira, y pasaba en radio y pasa igual en podcast. Y seguro que muchos oyentes entienden esto, los que te escuchen a ti. El locutor muchas veces, sobre todo al principio, no conoce a los oyentes. Y si tienes muchos oyentes es imposible conocerles a todos. Pero el oyente fiel de un locutor le tiene como un amigo. En radio es muy típico, o en podcast también en algunos casos, el irte a la cama con...
Sí. ¿Vale? A mis compañeros de la escóbula, que trabajaban antes en La Rosa de los Vientos, de madrugada en Onda Cero, se lo dicen mucho. Pues anda que no me he metido las veces en la cama contigo. ¿Eh? Y me A hace mí- mucha gracia eso. A mí me lo dijo, además que es profesor de la Universidad de Vitoria, que ahora mismo, joven, fíjate que además que, que me entrevistó él a mí, Ujú. y se me acaba de olvidar su nombre. Y qué vergüenza, macho. Esto aquí se corta, Aquí- luego se añade, ¿vale? Ahora veis un corte, va a decir el nombre y... que me dijo, Pedro, me voy a dormir a la cama contigo. Y es un hombre así, un hombre así mayor. Ujú. Y dijo, pero no me malinterpretes. No. Y yo Claro, dije, coño, que claro. no te malinterpretes. Pero tiene así, mucho valor. así me pasa. Si yo me voy a dormir a la cama con el doctor María Alonso Puig, por Claro, ejemplo, sí. me encanta su voz y me lo pongo a veces para dormir. Yo ¿no? también lo hago, pero desde hace muchísimos años me voy a la cama con la radio, con los podcasts. Sí, sí. Hace poco tenía yo la coña, mira, fíjate, hablando de nombres que hacen ilusión. Pues Andreu Buenafuente Sí. lo dijo de la escóbula, que se iba a la cama con nosotros. Sí. Y que el otro día le mencionamos justo cuando se estaba quedando dormido. Entonces, claro, oyó su nombre y fue súper raro para él. Pues solo que una persona, es Buenafuente y es un tipo muy conocido y hace Sí. mucha ilusión, pero que una persona te cuente eso, y dices, joder, es que me dedicas ese rato ya no hay más intimidad que esa. Pues tiene un valor enorme. Total. Pues lo único que te voy a pedir para terminar es un consejo o un mensaje que quieras dejar a los oyentes del programa. A los que quieran empezar un podcast o en general. Lo que te apetezca. Bueno, pues va ligado, ¿vale? Y yo lo cuento mucho en mi actividad y que dedicáis tiempo a hacer lo que os gusta de verdad. Durante este último año yo creo que todos hemos aprendido, y yo particularmente en mi experiencia personal lo he vivido muy cerca por desgracia, de que el tiempo no es infinito, nuestro tiempo no es infinito, vamos a pasar muchas cosas buenas, muchas cosas malas y es parte de la vida, pero disfrutemos en la medida de lo posible de lo que hacemos y de lo que tenemos cerca de nosotros y sobre todo, y muy ligado a lo que estamos diciendo, de las personas. Porque, y además esto va mucho con tu filosofía, podemos tener más o menos dinero. Eso va y viene. Podemos tener trabajo, podemos estar en paro. Eso en general, si todo va más o menos bien, también va y viene. Los malos momentos se recuperan. Sí. Pero las personas no. Las personas que se marchan, y este último año lo hemos visto, ya no vuelven. Y es lo más preciado que tenemos en nuestra vida. Una llamada a tu madre o a tu abuela, como tú decías, una conversación, quedar con un amigo en el retiro, en un parque por la tarde, charlar un rato, preguntar cómo estás, que no hay más que eso, a partir de ahí todo rueda. Yo durante este último año lo he aprendido muchísimo y es el mejor consejo que le puedo dar, sobre todo a la gente que a todos nos pasa, perdemos ese foco, ¿no? Lo perdemos, tío, sin querer. Así es. Bueno, Fran, pues que sepas que lo he pasado genial aquí contigo. Lo mismo digo. Te doy muchas gracias por Gracias a este ti. rato y la cantidad de información que has dado a personas que quieran introducirse un poquito más en este mundillo. Así que, tío, un placer. Nada, el placer es mío.